Y ya está en nuestros estudios también la ministra de Desarrollo Social, María Fernanda Villegas, que está con nosotros. ¿Cómo le va, ministra? Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias, muy bien. Ministra, el fin de semana leía algo que me pareció súper interesante sobre la consulta a los pueblos indígenas y aprendí además que no hay que decir los pueblos indígenas de Chile, sino los pueblos indígenas en Chile, ¿eh? Y es una consulta que se espera que es una nueva versión bajo el reglamento del Decreto Supremo 66 y dice que puede marcar un hito de universalidad. ¿Eso es qué es? ¿Una encuesta? ¿Le van a ir a preguntar a los pueblos indígenas y originarios qué quieren? Porque eso no es solamente el tema mapuche, en todo el país, ¿verdad? Exactamente, es una consulta nacional que afecta a los 9 pueblos reconocidos en el país y que tiene, ahora lo que va a consultar son 2 medidas. Una, la creación del Ministerio de Pueblos Indígenas y el segundo, el consejo o los consejos de pueblos indígenas. Cada medida que se consulta tiene una extensión y una cobertura particular. Después viene el Ministerio de Cultura más adelante. Sí, también. Pero, o sea, ¿van a ir encuestadores? No. ¿Cómo es el sistema de consulta? Bueno, aquí hay una cosa muy importante. Aquí se trata de dar cuenta del convenio 169 que Chile ratificó ya hace 5 años y que lo que se pretende es garantizar un derecho de los pueblos indígenas, derechos colectivos, a ser consultados sobre aquellas cosas que les afecten. En este caso son estas 2 medidas y lo que se hace es, junto con una convocatoria que es amplia, lo más amplia posible, no solo vamos a tener en cuenta las comunidades registradas bajo la ley en CONADI, sino también las comunidades ancestrales, las autoridades ancestrales. Estamos hablando de más actores que participan en esta consulta y, muy importante, es un proceso de diálogo, conversación, de entrega de información, de reuniones. Pero no es que van a votar y vamos a decir estamos de acuerdo, el 60% dijo que sí se debe crear un ministerio, el 40% dice que no es en esos términos, digamos. Es en términos de presentarles cuáles son los alcances de las medidas, ¿sí? Informarles, ellos después deliberan, ¿ya? Proponen, contraproponen, no se trata de ir con algo que ya sabemos que no nos vamos a mover. Y de ahí se resuelve. Recordemos es que esto del ministerio, ¿no es cierto?, va a quedar a cargo del ministerio suyo, del desarrollo social, ¿no? O sea, hoy día es la CONADI, lo que nosotros necesitamos es un ministerio de pueblos es un originarios. Ministerio autónomo, con ministros y con capacidades propias, justamente para mejorar los alcances de la política pública. Bueno, el Ministerio de Desarrollo Social abarca tantos temas, ¿ah? Y por ejemplo, la medición de la pobreza, que es un tema bien polémico, ¿eh? ¿Cómo se mide la pobreza? Con la encuesta CACEN, que estuvo ahí en la polémica, recordemos, en el gobierno anterior, la institucionalidad que hay para ello. ¿Cómo explicaría usted, ministra, cómo se mide la pobreza? Bueno, hoy día nosotros medimos la pobreza por ingreso. Centralmente estamos focalizándonos en ingresos y lamentablemente, hay que decirlo, en la última CACEN vivimos una situación lamentable para nuestras instituciones y para la credibilidad con que hacemos las políticas públicas. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo importante para restituir esa confianza en la institucionalidad. Hemos planteado que hay que hacer una institucionalidad autónoma que mida pobreza. Y para esta medición de la CACEN que vamos a entregar a fines de año, hemos tomado también algunas acciones importantes en esto de entender la pobreza como un fenómeno más dinámico y entender otras variables de la pobreza. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Uno, estamos trabajando en una mesa de trabajo con el INE y con la CEPAL. Vamos a entregar resultados de la medición tradicional a fines de año, pero también vamos a actualizar la medición de la línea de pobreza. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, trabajar con datos actualizados de la canasta. Nosotros estamos midiendo pobreza con la canasta de 1987. No puede ser. Claro. Y adicionalmente a eso, también queremos incorporar otros indicadores en una tercera medición, que es entender la pobreza como un fenómeno multidimensional, incorporando variables distintas a la de ingreso.
Otros temas perdón, ¿y cuándo se es pobre? ¿Cuándo se gana cuánto? Estamos hablando de menos de 70 y tantos mil pesos. 72 ¿Por persona? Por persona, sí, per cápita. ¿Y si se gana 75.000 pesos, ya no se es pobre? Así es. Wow. Mire, aquí el drama consiste justamente que el 60% de la población, 60-70, tiene ingresos menores e inferiores por familia a los 300.000 pesos. Nuestro problema hoy día es la desigualdad, y medirla exclusivamente por ingreso aún así además no da cuenta del fenómeno en toda su complejidad y en la dinámica que adquieren. Por eso nosotros hoy día hablamos de vulnerabilidad, de esa clase media que vive diciendo a mí no me llega nada del Estado, pero que cae en situación de desempleo o tiene una situación de emergencia o de salud, y ahí todos vamos a pobreza. A propósito de eso, es lo que se llama el gasto social, es cómo invierte el Estado, el gobierno, ¿no es cierto?, en el gasto social para ir en ayuda justamente de todas estas personas. Por ejemplo, la ampliación de coberturas que anunció la presidenta Bachelet en el programa de alimentación escolar, lo anunció, recordemos, el 21 de mayo. Y en general, el financiamiento del gasto social va a alcanzar el presupuesto y lo que se recaude de la reforma tributaria, que es para educación, también dice va a ir un poco para salud, también de ahí va a salir para esto. ¿Cuánto? El gasto social en Chile se incrementó desde los 90 hasta ahora, pero todavía estamos muy por debajo con aquellos países con los que nos gusta mirarnos, como los de la OECD. Sin embargo, nosotros hemos hecho un esfuerzo de apuntar que el gasto sea muy eficaz, usado adecuadamente, pero esto no basta. Entonces, lo que nosotros hoy día estamos avanzando es de un enfoque muy hiperfocalizado de tratamiento de las políticas públicas en materia de pobreza hacia un enfoque de derecho, de universalidad, de tener un sistema de protección que cuando la gente cae en situaciones desmejoradas, de vulnerabilidad, pueda sentirse protegida por el Estado. Y esto tiene que ver con la reforma tributaria, que necesitamos tener más ingresos para una política social de esta naturaleza, y también tiene que ver con apostar a un enfoque de políticas sociales de larga duración estructurales como la reforma a la educación, ¿no? En el intertanto tenemos que ir mejorando en las prestaciones, la institucionalidad, por ejemplo, de los adultos mayores, de las personas en situación de discapacidad, de los niños, los vulnerables entre los vulnerables. ¿Pero eso ya hay medidas concretas o es como las buenas intenciones? No, hay mucho más hay muchas condiciones hoy día para ampliar, por ejemplo, fortalecer el Chile Crece Contigo y ampliarlo de 4 a 8 años. Esa es una medida concreta que se puede hacer porque estamos trabajando en la institucionalidad, en nuevas normativas, pero adicionalmente a eso se están impulsando la creación de las 4.500 nuevas salas cunas. Eso permitirá evidentemente ampliar la tarea del Chile Crece Contigo. Y en materia de adulto mayor nos interesa mucho también incorporar al sistema de protección social, y estamos trabajando en eso, un sistema nacional de cuidados que da cuenta de las personas que requieren cuidado, pero también de quienes hacen esa labor, que normalmente más del 90% son mujeres, que no tienen tiempo libre, que no tienen autocuidado, que no tienen capacitación. Entonces vamos a trabajar para que esas personas también puedan ser entendidas, reconocidas y tengan programas en el Estado. Ministra, antes de terminar, una pregunta más personal. ¿Qué siente usted cuando dice, la ministra menos conocida del gabinete, según la encuesta de Imarco, todo lo demás, y que ha salido varios artículos en ese sentido, con titulares en ese tono? Bueno, efectivamente yo partí de cero. Usted es socialista, ¿verdad? Yo soy socialista, sí. Ya. Yo partí de cero, entonces en ese sentido yo creo que a 5 meses hay que seguir haciendo la tarea, hay que seguir mejorando las apariciones, pero creo que hay otros modos también de entender la política, y la presidenta hizo una apuesta importante cuando nos confió estas tareas. Evidentemente que lo que no se comunica no existe, pero a mí tampoco me acompañan cuando yo voy a los territorios con los adultos mayores, con los discapacitados, con los niños, la prensa. Entonces yo creo que también es importante que hay otros modos de entender y hacer la política, y tenemos que hacerla compatible. Pero si hay que mejorar en algún espacio, evidentemente que habrá que tratar de hacerlo.
Pero en todo caso usted se siente absolutamente apañada y respaldada por la presidenta y por el gobierno, o sea, no hay... Mire, yo trabajé en la campaña de la presidenta Bachelet en mi relacionamiento con organizaciones e instituciones sociales. Y puedo decirle que el respaldo que he recibido estos días de apoyo, decir nosotros la conocemos, nosotros apoyamos, ha sido importantísimo. Cuando el alcalde Rengo el otro día decía en la sexta región, por fin una ministra con esta sensibilidad, y lo decía frente a 1.500 personas en un teatro con 400 adultos mayores después. Ese tipo de cosas a mí creo que son parte de las tareas que la presidenta espera de sus ministros también. Y eso es lo que más importa finalmente, ¿eh? Finalmente importa. Claro. Bueno, hoy día o los próximos desafíos que tiene más inmediato. Bueno, estoy partiendo a la Araucanía porque uno de los temas importantes es restituir derechos a los pueblos indígenas y zanjar esa profunda desconfianza que tenemos de décadas y no se va a hacer en un día a otro. Entonces hay que efectivamente avanzar sobre esto y nosotros queremos hacer una consulta de verdad. No vamos con un fardo cerrado, una propuesta inamovible, al contrario, estamos muy disponibles a escuchar a los 9 pueblos indígenas, a respetarlos en sus derechos colectivos y a conversar tanto tiempo como sea necesario, y hoy día parto eso. Que le vaya muy bien. Es la ministra entonces de Desarrollo Social, María Fernanda Villegas, o Fernanda Villegas. Como guste. Como guste. Muchísimas gracias por conversar con nosotros. Hasta pronto, a ver cómo le va ahí con la consulta. Excelente. Entretenido tema ese. Interesante, mejor dicho, más que entretenido. Que le vaya muy bien. Muchas gracias. Chau, chau.